Seguimos con más Cinemascope, siendo las 20:22 y ya tenemos el agrado de recibir al señor José Luis Nachi. Nos referimos al director de Soy Ringo, documental basado en la vida artística, si cabe el término, de Ringo Bonavena, porque incluso el modo de vida de Ringo tenía muchísimo de arte. Ha incursionado también en esos metidas, pero claro está, el señor sabe mucho más, así que José Luis, bienvenido al aire. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, muy contentos de recibirte. Veníamos hablando con Jimé. Sí, pero nos llevamos hablando sobre el documental, que era también Mati Horta nos había comentado algo el jueves pasado, el viernes pasado. Es como inevitable también empezar a desglosar todo lo que tiene, ¿no? No podés hablar solamente de, bueno, lo tenemos aquí el director, bueno, no, pero a ver, todo lo que implica eso, todo lo que implica haber trabajado sobre la vida, y después también te destaco, Chris, sobre la muerte, sobre todo el misterio que hubo, y cómo se trató el tema de la muerte tanto aquí como afuera, ¿no? Porque él estaba afuera, no estaba aquí. Entonces, bueno, me parece que es un tema muy, muy amplio, y me parece que José Luis Nachi lo agarró a la perfección. ¿Por qué empezamos? Yo le quería preguntar entonces algo que le pregunté fuera del aire, que es justamente él también, es profesor de Civic, y además de estar en el tema de guiones, está también, debe estar muy, muy en tema en cuanto a lo que es la crítica y el análisis. Entonces yo le preguntaba cómo era esta beta de director / crítico, que no lo encontramos en realidad. Yo jamás conocí un director, o por lo menos nunca entrevisté a un director que sea también crítico. Bueno, vos me decías que cuesta mucho distanciarse del producto que uno hace, de ser objetivo. Entonces uno cuando ve el producto acabado, bueno, ¿cómo fue que te resultó esto raro? O bueno, ya lo esperabas. ¿Cómo manejaste ese tema también al ser crítico, no? Sí, con el tiempo uno puede observar mejor el trabajo que hizo desde un lugar analítico. Sí. Al principio está muy involucrado. Digamos que hay una relación más afectiva, pero después puede tomar distancia y puede ir observando cosas y puede ir hasta inclusive reflexionando cosas. No nos olvidemos que hubo directores de cine importantes que han hecho análisis excelentes. Recordemos que muchos de los directores de la Nouvelle Vague trabajaban en el Cahiers du Cinéma. Sí, la revista de cine. Recordemos los famosos escritos sobre Hitchcock, de Chabrol y de Romer, inclusive del mismo Godard. Todos ellos escribían en esa revista y tenían una capacidad crítica, analítica, pero obviamente que cuando se trata de la obra de uno mismo, claro, ahí está el tema. Yo he visto un documental sobre el cine americano que estaba conducido y analizado en primera persona por Scorsese, y la verdad que los análisis hechos por los directores son maravillosos, sobre todo algunos directores en especial, porque ven lo que otros no ven. Entonces es como que hay una relación directa o un plus que otros o que un crítico quizás no podría tener. Sí. Entonces escuchar el análisis de alguien que es director tiene un plus, tiene un agregado. Y además tiene el plus de que vos sos el relator, más allá de que un director relata con imágenes y con planos, con todo lo que es lo artístico en imágenes, también le pones la voz a tu documental. Me parece que ahí también hay una dosis de yo quiero este documental, es mío. Absolutamente, un compromiso íntegro con el trabajo. Yo decido, claro, y yo no quiero otra voz, quiero ser yo el que cuente y el que relate lo que yo mismo investigué y doy como resultado esta como narración tan particular, ¿no? sobre la vida de Ringo. Hablábamos de esos saltos en el tiempo, sí, que no hacen para nada, no atentan para nada contra la historia. Se puede viajar tranquilamente en la historia yendo a la actualidad con los testimonios de la familia de Ringo, de los hijos de Ringo. Se puede ir incluso en testimonios de gente como Cherkis Vial o Héctor Beira, gente que lo conoció, que fue par, que todos en algún punto tienen
bastante de lo vivido junto a Ringo. Bueno, de hecho incluso Chucky Velo sale con una imitación bastante interesante. Sí. De alguna manera este documental empieza con este tipo de host que vendría a ser como un presentador casi la historia con Mohamed Ali, que no es el inicio de la carrera de Ringo en lo absoluto. Sin embargo, se presenta de una manera donde uno ya está dispuesto a viajar bien a lo largo de todo el documental. ¿Tenías pensado llevarlo de esta manera, ubicando por parte con mucho material de archivo, que imagino que no es sencillo conseguir porque claramente es oro todo lo que toda información esta que se maneja en el documental? ¿Cómo nació la idea de hacer la historia, como te decía, saltando de un lugar al otro en el tiempo, sin perder de vista que era Ringo Bonavena el eje principal? Sí, yo tenía 3 líneas argumentales, que una de ellas es la del Ringo boxeador, la otra es la del Ringo histriónico, mediático, y la otra es la de el Ringo, la muerte de Ringo. Después, cuando empecé a trabajarla, me di cuenta que el Ringo mediático, que el Ringo histriónico estaba en todas las líneas, que no podía dejar de estar en ninguna de las líneas, que él, ante todo y en términos simbólicos, fue un gran bufón, en el sentido no despectivo, sino todo lo contrario, por haber sido un gran provocador. Sí. Es decir, él ha sido un gran provocador, alguien que le gustaba representar papeles, pero no para hacer simplemente reír, sino también para conseguir un objetivo, ¿no? Y detrás de eso había mucha creatividad, porque esto de pelear con Peralta y de pronto aparecer por el vestuario con una peluca rubia, era una cosa desconcertante, totalmente desconcertante. Sí, él es como que se armaba, ahí se veía en el documental, está claro que se armaba como sus propias mini campañas de prensa, porque él en los lugares que iba apareciendo era como que todo lo manejaba él, y en esas apariciones tan histriónicas, ¿no? Él sabía manejar muy bien su figura, y no se sentía intimidado incluso ni por Mohamed Ali ni para por nada. nadie. Porque aparte vendía boletos esta actitud. Digo, de alguna manera un hombre que entendió el negocio, que entendió el juego, que lateralizó y se dio cuenta que era convocante. Y eso para un deporte que sea convocante está buenísimo. Sí, recordemos una cosa. Él hacía esto en un contexto boxístico. Hitchcock hacía esto en un contexto cinematográfico. Exacto. ¿Sí? Aparecía él en sus películas. Sí. Aparecía caminando mientras paseaba un perrito, aparecía caminando, llevando un trombón. Era una manera de decir aquí estoy. Había como una complicidad con el espectador. Bueno, Ringo fue un poco eso, ¿no? Una manera de decirle a todos, miren que voy a hacer esto, miren que voy a hacer lo otro. Sacó un toro a la calle en pleno Broadway. Yo creo que si vos le proponés a un taller de actuación de teatro, un ejercicio de promoción de una obra teatral, y a alguien se le llega a ocurrir que saca un toro a la calle. Una locura, espectacular. Claro, cualquiera podría llegar a decir, pero es una genialidad. Sí. Bueno, Ringo sabía ser genial, no formaba parte de una élite artística como pudo haber sido el Ditela, ¿no? Sino que él era genial desde un punto de vista intuitivo. Sí. Desde un punto de vista natural, personal de él. Sí. Esa noche dijo, bueno, mañana alquilo un toro, ¿no? Entonces sacaba de la galera ese tipo de cosas, es decir, desde un lugar artístico, desde un lugar creativo, ¿no? Sí, además, bueno, recordemos que igualmente este tema, este aspecto de la personalidad de Ringo le jugó también una mala pasada, porque bueno,
terminó muy mal, bueno, una de las salidas de él, si se quiere, del burdel de Nevada, con un tema igual que va por otro lado, quizás más mafioso, pero bueno, exacto, es un tema, claro, es complicado porque tampoco sabemos tanto del tema. Entonces vos decidiste tomarlo o focalizar el documental o partir de la muerte misteriosa de Ringo, que eso también es lo que da como un halo al documental, un halo criminalístico, un halo de misterio, pues ya empieza con una música determinada, una tonalidad ya de policial negro, como bien lo había escuchado a José Luis definirlo en otra entrevista. Sí. De repente la historia empieza a tomar un color un tanto más oscuro, donde ya hay un Ringo que está asociado con los Confortes, gente interesante y de mucho peso político y comercial dentro de Nevada. Sí. Claro que la relación con Sally se vuelve quizás un tanto de muchas lecturas, si se quiere. Claro está que aparentemente ha sido quizás de las peores lecturas, porque a Ringo lo ha encontrado un destino fatal a una edad muy joven, un hombre de 33 años. 33 años. Una locura, realmente. El vínculo con Ringo hacia ese poder, de alguna manera es lo que esa personalidad lo lleva a bucear por esas aguas con mucha comodidad. Sucede que tal vez fueron las más turbias de las que ha recorrido en su vida, claro está. Sí. Toda esa parte que es difícil de descifrar porque, como decíamos, la información, el después, no es tan claro, no era tan claro en aquella época como lo es ahora. Hablamos del año 76, ¿verdad? Una época donde tal vez el tránsito de la información era un tanto difusa. En aquel momento hablamos de un momento terrible, porque no se sabía bien con exactitud esta cuestión de por qué había muerto, qué había pasado. ¿Cómo hiciste para recopilar toda esa información que ya de por sí en aquel momento era muy poco clara, y con el paso del tiempo todo se va desdibujando, claro está? Entonces es más difícil atar cabos. Es un trabajo casi detectivesco el que hiciste para esto. Sí, yo de todas maneras viví esa época y esa situación me había impactado mucho. Yo en el año 2008 había visto una película, un documental extraordinario de la pelea de Muhammad Ali con Foreman, y ahí me dio pie para hacer lo de Ringo. Se ve que lo tuve guardado unos cuantos años, y en un momento determinado me puse a trabajar, hice varios bocetos, varios borradores, pero a medida que iba presentando cosas en el instituto, los iban rechazando, y digamos que las apreciaciones fueron bastante útiles para mí, las pude utilizar, y al final encontré una estructura definitiva. Pero la investigación fue muy rica, porque fue lo que en definitiva me fue dando cosas. Es decir, las respuestas que yo no tenía al principio las fui teniendo al final. ¿Cómo encarar este relato? La película se tenía que parecer a Ringo, ¿no? Es decir, tenía que tener la intensidad de Ringo, tenía que tener el punch de Ringo, el golpe de Ringo. Es decir, no podía ser una película de arte y ensayo. Es decir, tenía que ser una película que tuviera el golpe a guante de box. Exacto. Aparte de una figura tan popular es difícil dar un mensaje encriptado con ello. Digo, era una contradicción casi. Claro. Entonces había que trabajar algo que tuviera la fuerza hacia adelante como la tenía Ringo, y que no se podía detener y que no podía buscar desvíos colaterales. Entonces son cosas que fui teniendo claras en la medida que fui investigando y que fui reflexionando sobre lo que estaba haciendo, pero sobre todo en el momento de la edición. En el momento de la edición, que fue muy arduo, fue muy trabajado. El primer corte era una preedición que yo había hecho de 4 horas. A ese corte se le sacaron casi 2 horas 20 más o menos, porque quedó en 1 hora 40. Y a medida que se le iban sacando cosas, la visión que yo tenía me iba quedando cada vez más clara, porque el guión en documental se termina de hacer en la edición.
Claro, ahí se va justamente lo que sostienen todos los directores, ¿no? Que la película se termina de hacer con la edición. Y uno va también limpiando, ¿no? Limpiando. Al principio parece que todo sirve, porque en realidad todo sirve, pero uno tiene que ir acotando como una tesina, uno tiene que ir acotando, y parece como que me quedó... Igual el documental de una duración para mí óptima, Sí, con todo lo que, es más, uno encima se queda con ganas de más. Exacto. Digo, ay, ya terminó, decíamos. Exacto. Y sí, me interesa una parte muy, digamos, estabas hablando del relato, de las cosas que, cómo construiste la historia y demás. Me parece que las ilustraciones son fundamentales. Sí. Los dibujos están a cargo de Andrés Echevest, pues, o Echevest. ¿Cómo fue que, cómo lo conociste? ¿Cómo recurriste a él? ¿Cómo decidiste incluir en el relato el apoyo, de apoyarte en estas ilustraciones que están excelentemente bien, que como decía en la crítica, son caricaturescas, pero con mucho respeto, no son burlonas, sino que justamente son como quizás uno puede llegar a ver a Ringo en toda la historia. De hecho, el ilustrador, si mal no recuerdo, lo llega a conocer a Bonavena, si mal no recuerdo. No, en realidad ¿Cómo es que él empezó a investigar a partir de la charla que tuvo inicialmente conmigo. Fue una charla... yo en realidad lo conocí a él en una escuela que se llama La Ola, que ahí está todo el tema del cómic. Él no daba clases ahí, pero era amigo del director de la escuela, y entonces me lo presentó, yo me puse a hablar con él. Andrés ya había trabajado con Leonardo Fabio, había trabajado en la Sinfonía del General Perón, que es un documental de 4 horas, y después trabajó en Aniceto. Sí. Entonces esa relación con Fabio era su vínculo con el cine. Lo que yo le pedía a él era una imagen narrativa, es decir, no le pedía imágenes bellas, sino que le pedían imágenes funcionales, imágenes que narraran cosas. ¿Y él las toma de otras imágenes de archivo, o las hace en su cabeza y se pone a dibujar? No, muchas de las imágenes las toma de la realidad, pero hay muchas de las imágenes que necesariamente yo no tenía esa imagen, y entonces se las pedía a él y le decía: yo necesito esto, necesito tal cosa. Entonces, él se puso a dibujar, se puso a trabajar, hizo alrededor de 90 y pico de dibujos. Muy poco tiempo hizo mucho. Yo le iba pidiendo precisiones, cosas más precisas. Después necesité más dibujos, y en ese momento ya no estaba en relación con él, y le pedí un dibujo a un hermano mío que es dibujante. Aparecen dibujadas 2 manos. Una de esas manos es la mano rota de Ringo. Sí. Y después le pedí a otro dibujante de cómic un dibujo en donde Ringo le muerde la tetilla a un boxeador norteamericano en los Juegos Panamericanos. Yo lo que necesitaba era eso, la funcionalidad, es decir, que me sirvan para lo que no tenía. Entonces, aquellas cosas que yo no tenía las necesitaba trabajar a partir de un dibujo. Pero además el dibujo tiene una connotación de, por un lado, puede lograr una connotación y un aura épica. Es decir, hay momentos en que el dibujo puede lograr eso. Y por el otro lado, el dibujo tiene también algo de cómic. Sí, ¿no? exacto. Entonces, me parecía que era apropiado, ¿no?, para este relato, sin caer en cuestiones que no tenían que ver con otra cosa que lo funcional. Perfecto. Y buenísimo. La parte de las más interesantes de la historia, que es donde Ringo empieza a incursionar en la situación más artística, si cabe la posibilidad del término, en relación a lo mediático, por fuera del boxeo. El hecho de cantar, un tipo que por ahí no era el más dotado, digamos, no era el Frank Sinatra local, pero sin embargo se animó a básicamente a emprender una carrera, o al menos una canción emblema que suele sonar bastante en las primaveras, hoy en día inmortalizada en diversos programas de televisión,
Y también un momento para mí clave, donde ahí me doy cuenta, bueno, yo generacionalmente no llego a consumir Ringo Bonavena, sí por archivo, por historia, pero la parte donde digo, él entendió todo, ese momento con Biondi. La situación con Biondi, sí. Es alguien que nació para la cámara en un momento, es una locura. Sí. Además fue una química perfecta, porque ahí yo trato de trabajar eso, ¿no? Mostrándolo en pequeñas escenitas. Traté de armar toda una estructura que permitiera mostrar las facetas de él, articular las diferentes opiniones. Hay uno que el doctor Paladino que dice Ringo cada vez que hablaba lloraba y se creían que estaba loco, que estaba triste, pero él lo hacía a propósito. Bueno, él tenía ese don de pronto de simular o de actuar haciendo una especie de papel que de pronto surgía y que le encantaba. Eso se divertía. Él se divertía haciendo eso. Ese talento natural, ¿no? Absolutamente. Que tenía, que uno por ahí estudia y no lo tiene. Es algo muy nato, así que... Sí. ¿Y qué te parece, José Luis? Que José Luis Nachi, estamos hablando con el director de Soy Ringo, un grandísimo documental que usted puede ir a la Sala Cinca y verlo y pasarla muy bien como lo hemos hecho nosotros. ¿Qué te parece respecto a que Bonavena justamente por ahí no era el más dotado? No sé, dotado técnicamente sí lo era, pero no ha sido campeón del mundo. No. De manera que uno suele enaltecer a aquellos que se alzan con determinados logros. Sin embargo, Bonavena no tiene tal vez esos laureles que lo podrían catalogar como de los mejores de su época. Sin embargo, genera toda una historia alrededor y una actualidad en su momento que era imposible que pase desapercibido. ¿Qué crees que haya tenido tanto de fuerte la figura de Bonavena para ser alguien que no ha sido campeón del mundo, pero sin embargo todos lo recordamos, incluso los que no lo vimos, es de los primeros artistas deportistas, claro, que uno tiene en la cabeza? Cuando hablamos de Maradona, hablamos de Bonavena tranquilamente. Y tiene una connotación muy fuerte su nombre, su imagen. ¿Por qué crees que empatizamos todos, los que lo vimos y los que no, con la figura de Ringo? Sí, porque él tenía cierto aura, cierta calidez. Monzón era muy diferente. Monzón era introvertido y él es un extrovertido, llega a todo el mundo, tiene calidez, tiene roce social, se pone a hablar con cualquiera. Sabe cuándo fanfarronear y sabe cuándo tiene que estar cerca de alguien. Entonces todo esto le permitía a él lograr lo que quería lograr, pero su faz deportiva fue algo muy trabajado porque él tenía una gran contra, que era sus pies planos. Entonces esto de los pies planos ya era una contra, ¿no? Pero tenía algo a favor, que él era zurdo, y nadie quiere pelear con los zurdos. De hecho, esa zurda fue la que tiró a Clay, fue la que tiró a Patterson, fue la que tiró 2 veces a Frazier. Ese motivo, perdón, te interrumpa, la pelea con Mohamed Ali es impresionante, se motiva. Yo siento que la viví en vivo en ese momento. Sí. La calidad del relato hace eso, que uno sienta que la está viviendo en vivo. Cuando lo tira, querés que gane. Sabemos que no pasó, pero genera eso. Uno tiene esa esperanza de total, por más que no haya pasado, de ver algo que quiere ver, ¿no? Sí, fue una secuencia. La película está trabajada por secuencias. Una de las secuencias más trabajadas es la pelea con Clay. La otra secuencia trabajada es toda la secuencia final, la secuencia de la muerte. Pero esa secuencia de Clay, yo quería trabajarla ya desde el principio. Abre Clay hablando en la película y está retomada esa secuencia sobre el final. Sí. Es decir, cuando aparece otra vez esa secuencia, yo quería que el espectador viva en blanco y negro y en color, toda esa vivencia de lo que fue esa pelea, porque eso tiene algo épico, incluso alguien que cae, y que cae total, de la manera en que él cae, ¿no? Parece un guerrero. Sí. Entonces
era esta idea, ¿no? La idea de que haya un aliento épico, ¿no? Que haya un aliento de aquel que cae en cámara lenta y vuelve a caer y se levanta, y hay algunos que dicen por qué se levantó, tenía que ser más frío, y otro dice que él no podía ser cobarde. Exacto, un tipo muy mandado también en esto de no quedarse jamás, de siempre ir. Hay una grandísima anécdota con Beira en un avión donde el piloto le menciona que hay nubarrones, no recuerdo qué situación climática poco probable para pasar por ahí, sin embargo él, adelante, vayamos por dentro. Sí, es la metáfora de su vida, total, ¿no? Esto de que volvamos, no, ¿qué volvamos? No vuelve. No se desvía, no va para atrás. Entonces, metete en el medio. Es decir, eso quizás tuvo una derivación trágica al final, en su momento más terrible, pero bueno, parece ser una recurrencia en su vida, esto de metete en el medio. Impresionante. José Luis, ¿cuál es el recorrido del documental? ¿Qué se viene ahora por fuera de lo ya estrenado? Imagino que aparte de haber pasado por determinados galardones también, ha ido a diversos festivales. ¿Cuál es el recorrido que le queda a Soy Ringo? Veremos cuánto tiempo va a estar en el Gaumont. Bien. Después veremos si la película va a ir a la provincia de Buenos Aires, posiblemente vaya a La Plata, y posiblemente vaya a alguna otra ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, y después seguramente va a ir al interior del país. Bien, Va a bueno ir eso. A San Martín de los Andes, va a ir a Salta, posiblemente vaya quizás a Ushuaia, decir, va a ir a diversos lugares. Qué excelente. Bueno. Santa Fe, inclusive me han pedido la película. El otro día me habían entrevistado de una radio santafesina y me preguntaban cuándo la iba a mandar para allá. Mira, Santa Fe, un espacio donde por ejemplo hay otra persona, como el caso de Reutemann también, un hombre que por ahí no ha sido campeón del mundo, pero que sin embargo en su momento ha generado como cierta pasión, desde un lado mucho menos, con mucha menos exposición si se quiere, pero tenemos como esa cosa del argentino de valorar por fuera del título logrado a la personalidad de quien es la figura, que a veces cae derrotada dentro de ese marco de diferenciar entre logros y fracasos y victorias, ¿no? Como que es algo muy del logro deportivo. Quizás nos identificamos bastante, quizás tenemos esa empatía con el ganar y a veces perder mucho, y ¿por qué pasa? Porque es parte de la vida. Es que el boxeador tiene algo muy físico, muy de connotación. ¿Vieron lo que pasó cuando reapareció Maravilla? Que parecía como... Que también tiene una película. Sí, por cierto, película, hace poquito. Sí. Que parecía como que había un renacimiento de aquella cosa de nuestro box. Sí. Recordemos que Ringo fue nuestro último peso pesado, y entonces eso parece como que estaba sepultado. Entonces cuando aparece Maravilla, que no es peso pesado, también da la sensación de que vuelve a aparecer algo con cierto atractivo para la gente. Total. Y que es esta cosa de alguien que está peleando, alguien que parece un guerrero, alguien que está luchando, un luchador, tiene una connotación épica. Entonces, totalmente. Me acuerdo Galíndez pelea justo el día de la muerte de Ringo. Campeón del mundo, Galíndez. Claro, Galíndez ese día gana todo ensangrentado, y eso es visualmente muy fuerte. Entonces, en el título del diario dice mataron a Bonavena, y abajo dice Galíndez a lo macho. Sí, entonces increíble. eso impresionante. Producía un impacto mediático muy fuerte. Sí. Impresionante. José Luis, te agradecemos mucho la visita, estamos muy contentos de haberte recibido. La verdad es que sí, yo no tengo palabras. Seguir recomendando el documental de José Luis, que la verdad que esperemos que siga mucho tiempo más en cartel y que haga un recorrido muy importante. Así que bueno, nada, un relato muy fuerte también, muy potente desde lo visual, desde lo narrativo, muy recomendable. Te felicitamos muchísimo, José Luis, gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por haberme dado la oportunidad,
Bueno, para aquellos que quieran ir a verla, el Cine Gaumont, ahí en Rivadavia, al 1635, en 2 horarios, así que bueno, los espero. Buenísimo, todos ahí, vamos. Excelente. Señores, seguimos con más CinemaScope, vamos a escuchar a Hall y enseguida volvemos con más.